buenos días. Hoy es lunes 12 de julio del 2021. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio en Noticias con Café. No hay café, un poquito de agua. En un ratito voy a estar en Buen Vecino Café y amenazan a algunos con que van para allá. Lléguenle allí, hablamos un ratito. Por lo menos un café nos tomamos. Gracias por estar en Noticias con Café con Bonita Radio, todas las plataformas de Bonita activas. También la plataforma de la red informativa a través de la radio tradicional, Radio Cumbre, Radio Éxito y Grito en Lares. Cumbre en Orocovis y en Utuado está Radio Éxitos. Buenos días a todos y todas las que están por ahí. Hasta la amiga Marilis Muñoz está por ahí, qué bueno. Adalberto Ramos, Marcol. ¿Qué nos depara el fin de semana o qué nos deparó el fin de semana? Y que vamos a conversar hoy con ustedes a través de este programa. La situación en Cuba, cuando ayer hubo un estallido de protestas en diferentes ciudades cubanas. Importante discutir los contextos en que se da esa protesta, las diferencias que surgen a raíz de aquellos que, entre otros, además del mansplaining, quieren imponer un criterio único para analizar la situación de estas protestas. Y esto se da todo a través de las redes sociales y ha sido fascinante desde ayer. Y también con mucha tristeza el ver cómo la gente se adjudica los análisis únicos, las únicas posibilidades de mirar la situación cubana. Vamos a hablar sobre eso más tarde. Vamos a hablar de que Tatito Hernández, presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez, parece que intenta o va a retar a la Junta de Control Fiscal porque acaba de decir que él no va a derogar, que no se va a derogar la ley que llevó el retiro digno, una promesa de la campaña de Pedro Pierluisi, el gobernador del 32%, y que la Junta de Control Fiscal le dijo a la legislatura que tenían que derogarla. Vamos a hablar sobre eso, pero también vamos a hablar de lo que está pasando con relación al COVID-19. Se están triplicando los positivos y hay que seguir hablando de qué ha pasado con el COVID, si estamos saliendo y cuáles son las precauciones que aparentemente tenemos que seguir insistiendo. Tengo que decir que lo que veo cuando he salido es que la gente sigue utilizando la mascarilla, lo que me parece muy bien, porque si usted está vacunado y también quiere insistir, más allá de la percepción que dice el gobernador que hay que tener de si usted percibe que una persona no tiene vacuna, yo todavía no entiendo eso, todavía estoy buscando la respuesta. Pues hay que insistir en cuidarse en ese sentido. Así es que vamos a hablar de esto y mucho más, pero antes, como siempre, compartan. Recuerden que estamos en bonitasradio.net. Allí usted puede donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También lo puede hacer en Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La fundación recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Vayan siempre a Twitter, Bonita-Radio, Bonita Radio en Instagram. Bonita Radio está en podcast, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Y siempre en YouTube. Recuerden, compartan. Y veo que por ahí está Elizabeth Blanc, que se cogió como unas vacaciones. Saludos, Elizabeth, qué bueno que estás por ahí. Buenos días, aquí reportándome desde el área oeste, dice Evelyn Bonet. ¿Y dónde está Rosa Banch? Ya mismo llega Rosa Banch con su saludo desde el oeste borincano. José Dil Torres, saludos como siempre, saludos, José Dil. También está por ahí Robert Baldwin, que siempre llega tempranito. Buenos días, me preocupa mi país y su poco cuidado y conciencia sobre nosotros mismos. Vemos a nuestros vecinos, pero no a nosotros mismos. Dice Lourdes Ríos, me imagino que estás hablando del COVID. Vamos a hablar un poco de COVID. Vamos a empezar por el COVID. Miren, ustedes saben que hemos hablado, yo creo que muy bien, partiendo de
los señalamientos que hacen los propios científicos de cómo Puerto Rico se ha comportado con relación al COVID. Sabemos que las veces que hubo en el momento, sobre todo antes de que hubiera una vacuna disponible, hubo unos repuntes que estaban asociados a la apertura comercial. Y eso definitivamente no se lo despinta a nadie en el análisis de este pasado año y 6 meses. En este momento, ahí estuvo el general Reyes la semana pasada con nosotros advirtiendo que en efecto Puerto Rico tiene un 70% de población vacunada en su primera dosis, que es posible un poco más del 50%, casi un 60% en las 2 dosis, que es posible que en agosto alcancemos lo que los científicos llaman la inmunidad de rebaño, que es por lo menos una tercera parte de la población, un poco más de el 50%, en este caso un 70% vacunado. Pero han habido unos focos que tienen que ver con las personas que, según los científicos, no se han vacunado, porque ese es el perfil que lleva el Departamento de Salud hasta el momento con relación a esos brotes que han habido y las personas que están llegando a los hospitales positivas al COVID. Y ustedes saben que hemos hablado muchísimo del brote más nefasto que ha tenido esta etapa de la pandemia, que es el de Mayagüez, donde hubo por lo menos 35 personas que se expusieron a una persona que vino de Estados Unidos, y ahí empezó la positividad comunitaria, el brote, y hubo 4 muertes. En este momento, ¿qué es lo que dice el Departamento de Salud con relación a los contagios? Que se están triplicando entre los jóvenes de 20 a 29 años. De hecho, hoy, según el departamento, hay 325 casos adicionales de COVID y una muerte reportada. Eso sigue siendo bajo para la crisis que tuvimos en un momento dado, que ustedes saben que llegamos a tener hasta 60 personas muertas diarias. Y los positivos se llevaban hasta 2,000 y pico de casos. Pero lo más importante para el Departamento de Salud y los científicos, por lo menos la coalición científica, es que va a haber un aumento. Ellos entienden que va a haber un aumento en la incidencia, pero va a ser contenido por la capacidad que tenemos ahora con una población más vacunada. Eso dice el Departamento de Salud. Pero lo que ellos están mirando en términos de quiénes se están contagiando, 20 a 29 años. Dice que el análisis de Rafael Irizarry, que ustedes saben que es un bioestadístico y miembro de la coalición, coloca en 5 la cifra de casos únicos por día, por cada 100,000 habitantes en dicho grupo de edad. Todavía son pocos. Apuntó él que este científico, ustedes saben que lo hemos citado en otras ocasiones y siempre habla a través de Twitter. Se ha triplicado, el bioestadístico dice que dentro del grupo de 20 a 29, la mitad de las mujeres y alrededor de un 57% de los hombres no ha completado una serie de vacunación o están vacunados o no están vacunados contra el COVID. Ese es el asunto. Seguirse informando con relación a la vacuna, y que haya gente todavía, sobre todo de esas edades, que estén planteando, me encantaría saber por qué, que no se van a vacunar, sigue siendo interesante. Y sabemos que ahí, en ese grupo, están los que están más expuestos al COVID y a tener un problema grave con relación al virus. Todos sabemos que teniendo la vacuna no estás inmune a que te dé COVID, pero obviamente minimiza el riesgo de que tengas una crisis que incluso te pueda llevar a la muerte. Eso es lo que hemos visto hasta ahora. Siguen planteando el asunto de la variante Delta, ahora Delta Plus, que es la que se ha también determinado y encontrado en estos casos graves que ha habido en Puerto Rico, sobre todo en este brote visibilizado desde Mayagüez.
Así las cosas, yo creo que hay que seguirse protegiendo. Si usted tiene un hijo o una hija de 20 a 29 años, llévele la información, muéstrele la información. Mire, lo más importante aquí, todo está, incluso a través de las redes por donde se están educando e informando estas nuevas generaciones. Todo está en Twitter, todo está en Facebook. Ellos usan más Twitter, ese número de 20 a 29 años, esa generación usan más Twitter que Facebook, pero todo está en las redes. Háblele así, mira, búscalo en las redes, mijo. Infórmate. Abner Lazú Cardona dice buenos días, saludos Abner y qué bueno que estás de vuelta. Wilber Rosario, Raiza Torres, Yanni Moreno, saludos Yanni. Veo a Yanni y me acuerdo de una información y la voy a traer inmediatamente. Willo Colón también está por ahí. Lourdes Ríos, hay estadísticas de los jóvenes y niños porque lo veo son mascarillas, son jóvenes o niños. Los que veo son mascarillas. Ok. Buenos días. No hay las estadísticas las tiene el Departamento de Salud, pero sobre todo, más que el departamento, es el Rafael Irizarry, el bioestadístico. Y él siempre las coloca. Él lo que hace son análisis bien específicos de cómo se está comportando la estadística, el COVID con relación a la estadística demográfica. Y hace eso con casi todos los días, te diría yo. Saludos desde Vieques, dice Nieves Brash. Qué bueno que estás por ahí, Nieves. Buenos días, dice Américo Bochetti. El presidente del Senado está en la de enfrentar a la Junta hasta que lo amenacen con la cárcel. Américo es el presidente de la Cámara, pero yo no lo dudo. Lo que pasa es que eso es lo que yo siempre he planteado. Si ellos dicen que van a retar a la Junta, pues tienen que cogerse a la cárcel porque es posible que eso sea lo que pida la Junta de Control Fiscal a la jueza cuando diga que están supuestamente en desacato a las órdenes del tribunal y sobre todo en violación a la ley promesa. Pues por eso es que yo digo, vamos a ver si el gas pela. Pero vamos antes de eso a la nota que no pude traer el sábado porque no tenía la información de lo que se había establecido de que supuestamente la hermana por un lado, y déjenme buscar, que ahora dije que lo iba a decir y a ver si tengo la foto. La hermana de Noelia García Bardales y el cuñado trabajan en Luma. Y hay dos nombres. Uno de esos nombres es supuestamente la hermana de Noelia, se llama Laura. Y su esposo se llama, y estoy en la búsqueda a la señora directora, si puede poner la foto de Noelia en lo que yo sigo aquí buscando, porque es realmente bien interesante cómo esos nombres los saca a relucir un abogado que conozco, Luis Gaudier, y establece que tanto una como la otra son familia de Noelia García Bardales. Si es así, que su hermana Laura y su esposo trabajan allí, yo vuelvo y digo que los chichones de este gobierno no cesan. Porque son de esas cosas que Luis Santini Gaudier, una nunca termina de saber si el gobierno de Puerto Rico le puede decir a este país algo que no tenga indicios de ser cada vez más difícil de llegar. Y estoy buscando el nombre. No, ahora no lo encuentro, pero es una persona, uno de ellos, el esposo, supuestamente, que trabaja allí, y la hermana de Noelia García Bardales. Y yo digo que no cesan los chichones porque
Noelia García Bardales ha tenido serios problemas para comunicar de parte del gobierno de Puerto Rico la efectividad o no que ha tenido Luma en la transición después de un año, porque en junio cumplió un año, después de un año de estar dirigiendo los esfuerzos para privatizar la distribución, servicio al cliente y otros allí en la Autoridad de Energía Eléctrica. Si es cierto, y de hecho el nombre del esposo, dice Wilfredo Santiago, eso es conflicto de interés. Por ahí está Lilian Ferrer de Chicago. Me encanta tu suéter, gracias Lilian. Nada que convertir. Por eso fue que yo te dije que Luma siempre le contestaba rápido según ella, dice Nilda. Bueno, si es así, vuelvo y digo, ¿cómo lo va a justificar el gobierno de Puerto Rico? Que tengan a una persona como la secretaria de la Gobernación insistiendo en que Luma está haciendo lo que tiene que hacer y que ellos están fiscalizando. ¿Cómo es posible que no nos hayan revelado que estas dos personas trabajan allí y que una es la hermana de Noelia García Bardales, la secretaria de la Gobernación? Así las cosas, vamos a el presidente del Senado, de la Cámara, ¿ves? Ya Antonio me confundió. El presidente de la Cámara, Rafael Hernández Montañez. Dice el presidente de la Cámara que va a acudir a los tribunales. Va a acudir a los tribunales porque en medio de todo lo que está ocurriendo, de que el gobernador lo acusa, de que claudica en su compromiso con los jubilados, va a ir a los tribunales para defender la ley de retiro digno. Con la boca es un mamey. Y yo en ese sentido estoy de acuerdo con Américo cuando Américo dice, vamos a ver si lo va a hacer hasta que le digan que va a ir preso. Porque ustedes saben que ese ha sido siempre el caballito de pelea de la Junta de Control Fiscal. Va al tribunal en violación a la ley promesa, la ley que los trajo como gobierno de facto en este momento desde el 2016, porque supuestamente ellos son los que son responsables de emitir el presupuesto balanceado y la orden. Ellos dan la orden y el gobierno de Puerto Rico ejecuta. Qué interesante que aquella línea de Pedro Rosselló González, el pueblo manda y yo obedezco, sea específicamente lo que está haciendo hoy la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal manda y el gobierno de Puerto Rico obedece. En este caso, el gobierno del 32% de Pedro Pierluisi desde el Ejecutivo. Y vamos a ver entonces si la Cámara de Representantes, como dijo Hernández, va a acudir y vamos a ver qué le dice el tribunal. La Cámara defenderá en los tribunales la ley para un Puerto Rico para un retiro digno y exhortamos a los trabajadores retirados y sectores de la sociedad civil a unirse en un solo frente en la defensa de los trabajadores. Dice que Pierluisi claudicó, el que lo acusó fue él. Él acusa a Pierluisi de que claudica. Pero esta imagen que ustedes ven de Pedro Pierluisi, fíjense, este es el discurso del presidente de la Cámara. Esta imagen de Pedro Pierluisi del fin de semana es la imagen que Pedro Pierluisi está tratando de establecer todos los días desde la fortaleza. Estas son los photo-op del gobernador. ¿Con quién? Con los miembros de la Asociación de Empleados de Lela. Porque esa organización, esa institución que quiere destruir cada vez que se trepa en el poder, la correligionaria de Pedro Pierluisi, la representante Lourdes Ramos, cumple 100 años. Y ahí está. Entonces, por un lado, Rafael Hernández Montañez dice, mire, yo tengo que ir a los tribunales porque no tengo de otra, porque ya la Junta le dio la instrucción al gobernador y a nosotros la legislatura de que derogáramos esa ley porque no cumple con promesa.
Pero yo voy a insistir. Y el gobernador no dice nada, pero se reúne con la Asociación de Empleados de Lela. Vuelvo y repito las contradicciones. Esa asociación que Lourdes Ramos ha querido destruir cada vez que llega. ¿Por qué? Porque esa organización de los empleados, de los servidores públicos, llámense PNP, populares, independentistas, no afiliados, tiene un fideicomiso. Menos mal que hicieron el fideicomiso para proteger los millones que tienen. Porque esa sí tiene dinero. Así como tenían las cooperativas para meterle las manos en el 2009, cuando Luis Fortuño y a través de COSEC obligaron a las cooperativas a comprar bonos de Puerto Rico. De eso es lo que estamos hablando y qué bueno que existe. Juan Carlos Burns, exactamente, gracias Javier Jiménez. Si Noelia García Bardales, es cierto que Laura García Bardales es su hermana y trabaja en la Autoridad de Energía Eléctrica. Perdón, en Luma. Y Juan Carlos Burns también es su cuñado, esposo de Laura, y trabaja allí. Eso era lo primero que usted le tenía que decir al pueblo de Puerto Rico antes de sentarse a defender a Luma. Porque es que no hay manera. Si usted lo dice adelante, pues entonces la información está en su debido contexto, es honesta desde el punto de vista. Yo me siento aquí a defender a Luma porque las habichuelas de mi hermana están ahí, las de mi cuñado. Ahora se sienta como la secretaria de la Gobernación que dice que todo está bien cuando todos los días sale algo con relación a Luma y ahora vamos a Luma. Así es que definitivamente el caso de Rafael Hernández Montañez hay que ver hacia dónde va. Porque, para empezar, el Tribunal de Puerto Rico no tiene jurisdicción sobre la ley promesa. ¿Verdad? En eso estamos claros. Y lo que la Junta le está advirtiendo a la Cámara es que está en violación a promesa. Así es que ahí quien único tiene jurisdicción es la jueza Laura Taylor Swain. Todos son unos corruptos que se tapan entre ellos, dice Wilfredo Santiago. Norma Rodríguez, que no se metan con Aela, que los PNP siempre están salivando. Los chavos son nuestros, el gobierno no tiene nada ahí. Exactamente, pero ya tú ves cómo está, por un lado, el gobernador que no dice nada sobre los conflictos. Y cuando hablemos de Cuba vamos a ver cómo el gobernador no dice nada de lo que está pasando en Puerto Rico, pero se atreve, tiene los pantalones de hablar sobre Cuba. Es que hay que tenerlo. Todo saldrá a la luz, dice Yanni Moreno. Ese gobierno es tan transparente como los tintes de un Corolla vuelta y media tumbadito. Qué bueno está eso. Saludos, Mariel Rodríguez Caloca del Trujillo Alto. El gobernador y las cámaras legislativas tienen que estar dispuestos a retar a la Junta. ¿Estarán dispuestos a cogerse la cárcel? Dice José Rodríguez. Eso es lo que estamos hablando acá, José. Tienen que hacer como en Vieques, desafiando a la Junta. Hasta que no se suceda en Washington, no se hará nada. Claro. Tienes un punto, Mike Lugo, y no te había visto. Gracias por estar en Bonita Radio. Y es si nosotros en Puerto Rico vamos a tener la capacidad de que se logre ese cambio en la ley promesa o eliminación de la Junta de Control Fiscal, que sabemos que hay sectores que abogan por la eliminación total. ¿Y por qué? Porque el poder político, siempre lo he dicho, lo tiene la diáspora puertorriqueña que vive en Estados Unidos. Esa diáspora que Puerto Rico a veces se olvida y los residentes de este país se olvidan que cada vez que los necesitamos están ahí para nosotros. Fue la que se tiró al cuerpo en gran medida el trabajo político para mover no solamente la liberación de Vieques, la excarcelación de los presos políticos en Estados Unidos, puertorriqueños en Estados Unidos. La gente no se acuerda de eso. Eso fue una lucha que aquí se acogió, una lucha definitivamente que generó aquel que fuera mi profesor, que ya no está entre nosotros, Luis Nieves Falcón. Cierto. Pero si nos vamos al nitty-gritty de cómo se generó aquello allí,
y cuáles fueron las luchas que se dieron al interior del Partido Demócrata en Estados Unidos y en la presidencia de Bill Clinton para lograr que en el 1999 se liberara a los presos políticos puertorriqueños, fueron las comunidades diaspóricas de Puerto Rico en Estados Unidos, que se movieron, que tuvieron el pool. Y yo estoy de acuerdo contigo que es posible que en este momento lo que mucho va a hacer falta es que volvamos a intentar cualquier cambio y que insistamos realmente, porque nunca lo hemos hecho, insistamos, aparte de denunciarlo, se insista en que esas comunidades tengan vinculación con lo que está pasando en Puerto Rico, y por eso mi defensa siempre de que cualquiera que no esté aquí hace patria donde quiera que esté. Y en Estados Unidos tienen el poder político, y con relación a la Junta, yo estoy de acuerdo, Mike. Hay que presionar, pero bien duro. Entonces, él dice Cintia Rosario, saludos Elizabeth. William Moreno, qué bueno que estás aquí, el mejor análisis, comparte a los tuyos. Gracias Elizabeth por eso. Cintia Rosario, el gobernador es una figura decorativa en Fortaleza, la Junta es la que gobierna aquí. El gobierno de facto es la Junta de Control Fiscal y yo insisto en eso. Nilda, serán hermano y cuñado uno de los 28 vicepresidentes que tiene Luma. Con razón va a defender a Luma. Sabrá Dios y una igualita por el lado habrá. Wow, Nilda. En Cuba hubo una constitución que fue aprobada por la mayoría de los ciudadanos. Inclusive votaron los exilados cubanos en Miami, dice José Rodríguez. Vamos a ir al tema cubano en breve, pero antes yo creo que me queda algún otro tema. No creo. Bueno, sí, como no me... Vamos a empezar por el tema cubano, con lo que dijo el gobernador Pedro Pierluisi ayer. Ustedes saben que hay unos movimientos que se dieron desde ayer en la mañana en diferentes ciudades de Cuba, en la propia Habana, en Artemisa, en Matanzas, que se gestiona, a mi juicio, y es el análisis que yo hago por dos vías, por lo que vi, por lo que he seguido leyendo, por lo que he venido leyendo y que también el compañero Juan Carlos Quintero Herencia ha traído de voces cubanas de la disidencia intelectual, cultural, en Cuba y fuera de Cuba. Hay un problema fundamental en Cuba de una escasez que se ha venido agravando después que el presidente Donald Trump y las políticas del presidente Donald Trump se colocaron en aquello que había sido un avance en la relación de Estados Unidos con Cuba. Porque no hay de otra. El bloqueo, el embargo, como usted quiera llamarlo, el bloqueo que le tiene Estados Unidos a Cuba hace mella. Y eso es, o sea, eso nadie puede decir que no es cierto. Usted puede estar a favor o en contra de la revolución, pero tiene que aceptar que el hecho de que Estados Unidos bloquee, le imponga penalidades a aquellos países que puedan tener relaciones con Cuba, por un lado, que le niegue los accesos a las compras de suministros a un país, le hace daño a ese país. Y los países se componen de personas. Así que sí, eso es una realidad. Hay una lucha ahora mismo por atender una crisis sanitaria que provoca la pandemia. Pero la escasez va desde medicamentos y todo lo que tiene que ver con el manejo de esa pandemia. Pero antes, obviamente, los servicios de salud ya estaban impactados por ese bloqueo que volvió a imponer, que se liberalizó en la administración Obama, pero que las políticas de Donald Trump fueron
de reajustarlas y volver al estado anterior. Y esas imágenes de Obama en Cuba las vimos desde el momento en que volvieron a tener una relación de alguna manera, se liberalizó el bloqueo. Y ahí empezó Cuba, o como me dijera un gran amigo periodista puertorriqueño que estuvo en Cuba hasta el pasado mes de octubre, Cuba tuvo una bocanada de aire, un respiro en esa administración Obama. Pero si la escasez vuelve hacia el pueblo cubano a partir de ese aumentar la capacidad de que Cuba tenga menos accesos al mundo exterior desde el punto de vista del desarrollo de su economía, etcétera, pues obviamente todo va a volver a escasear. Yo recuerdo el periodo especial más difícil antes de fue en los años 90. Y en el 1996, yo estando en México, un colega periodista, hablarnos de primera mano de lo que significaba el periodo especial. Y obviamente ustedes saben que eso es cuando Cuba deja de tener relación con la Unión Soviética por razón de la no relación que tiene con ese país después que se destruyó la Unión Soviética. Ahí empiezan obviamente las crisis y ese periodo especial de los 90 provocó una súper manifestación del pueblo cubano en el 1994 en el Malecón. Esta es la segunda vez, quizás en los pasados, del 94 al 2021, estamos hablando de 30 años, un poco más. Es la segunda vez que el pueblo cubano sale. Pues definitivamente allí hay unas carencias, unas limitaciones de acceder a una calidad de vida, gente, incluida la comida. Y esto explicado desde el punto de vista de lo que supone el bloqueo para Cuba. Esto es una realidad. ¿Qué hizo el presidente Donald Trump? Lo último que hizo fue incluir a Cuba, y he querido empezar por donde yo entiendo. No podemos negar la historia y ha sido lo más impactante para Cuba en términos de por qué allí hay unas carencias. Lo último que hizo el gobierno de Estados Unidos y su secretario de Estado Mike Pompeo fue incluir a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Esa es una lista que tiene Estados Unidos, que obviamente se podrán imaginar que los países que hacen negocios con Estados Unidos, los países que tienen acceso a Estados Unidos, ponerte en esa lista significa que esos otros que pueden hacer negocios con Cuba se limiten, porque ahí está la marca que le puede suponer un problema a ellos con Estados Unidos. Estamos hablando, gente, de hechos. Estamos hablando de lo que ocurre, de cuáles son los impactos que tiene las diferentes intervenciones de Estados Unidos en ese desarrollo o no desarrollo del sistema, del país que se llama Cuba. Entonces, todo esto, volvemos a la escasez, tiene que ir de la mano también con un sistema que yo creo que a este punto maneja muy mal las disidencias. Y cuando yo digo que maneja muy mal las disidencias, es que ahora mismo en Cuba están habiendo
arrestos preventivos, detenciones preventivas. ¿Qué quiere decir las detenciones preventivas? Pues las detenciones preventivas son que el Estado va y te busca porque piensa, porque tiene información, porque alega tener evidencia de que usted, lo que usted va a hacer, las actividades que usted tiene o va a hacer en algún momento, van a hacerle daño al Estado. Y dentro de eso, bajo esa premisa, se han arrestado jóvenes, porque son de generaciones no de los históricos y no de los baby boomers, que desarrollaron o construyeron la revolución allá para el 1962. O sea, no estamos hablando, son 62 años que tiene la revolución, pues sí, 59, 60 más o menos. No estamos hablando de personas de esa generación, esas personas todavía están y tienen unas maneras distintas de asomarse a esa posible disidencia. Pero a Cuba me huele que le está pasando lo que le ha pasado a todos los países. Las nuevas generaciones se construyen desde otras maneras de producir soberanía, libertad, bien distintas a las de otras. En ese contexto, ahora mismo en Cuba hay un joven que se llama Hamlet Labastida, que es un joven artista que venía de un internado en una galería en Berlín, Alemania. Y cuando llegó a Cuba, fue detenido como 2 semanas más tarde, bajo esa presunción de detención preventiva. Y entonces, ahí hay un caldo de cultivo que yo creo que es parte de este estallido, además de que ya la gente se le está haciendo bien difícil manejar el día a día por la escasez de todo. Fíjense que estamos partiendo de la realidad del bloqueo. Pero hay otros elementos sociales que se pueden estar dando allí que provocan que la gente salga, que la gente se exprese, que la gente proteste. Yo no vi, y ustedes me corrigen si lo vieron, en ningún sitio una actitud de violencia. Yo vi a gente, mucha comunidad negra, y esa es otra mirada que le podemos dar a la demografía racial en Cuba. Yo vi mucha gente protestando pacíficamente, como protestamos aquí, que eso llevamos ollas y utilizamos las diferentes indumentarias y los diferentes parafernalias para protestar. Por un lado, ese asunto de los derechos humanos que alegan desde grupos como 27N que hay problemas de derechos humanos y de lo que puede suponer represión en su peor ejemplo, siguen las diferentes protestas por los diferentes asuntos. En mi conversación con este colega que llevaba en Cuba por lo menos 4 años, yo le preguntaba, primero, que me parece que fue bastante orgánico, bien parecido a lo que hemos visto antes en Puerto Rico, tan cerca como en el 2019. Porque díganme ustedes quién fue el líder, quiénes fueron los líderes de la marcha que llevó 1 millón de personas a la calle. Aquí fue espontáneo. O sea, la gente se aglomeraba después del 10 de julio,
que de hecho este fin de semana cumplimos los 2 años. Los 2 años de haber hecho aquel movimiento que sacó a un gobernador de la fortaleza. Bien orgánico. Pues en Cuba aparentemente también es igual. Porque la gente está harta de lo difícil que se le está haciendo la vida. Y yo le preguntaba en términos de si en efecto el movimiento era así de orgánico. Me decía, sí, así lo hemos, o sea, así lo estábamos viendo y esto no viene de ahora. Por eso digo que hay que ir atrás a lo que significó que Donald Trump le impusiera 240 y pico de medidas que afectan la economía cubana, que afectan su relación con otros países, que afectan la capacidad de allegar negocios a Cuba, porque todo lo que hagan esos que van a Cuba a hacer negocios pueden ser igualmente reprimidos por Estados Unidos por esa relación comercial que tienen con esos países. Dejó de llegar dinero, hubo limitación con relación a las divisas que entran al país de parte de aquellos cubanos que mantienen a sus familias allí en Cuba. Eso es una realidad, pero esta línea de Yusnavi Pérez, periodista de Cuba, perdió el miedo, pues también habla de lo que la gente se está atreviendo a hacer y de que aquí hay generaciones nuevas que, lo siento, pasó en el mundo Cuba, pasó en el mundo. No van a protestar y no van a salir. No van a salir como otros. Dice Frances, no es orgánico, es provocado por Estados Unidos, no se puede ser inocente, refuerzan las sanciones y usan propaganda en las redes para provocar. Eso no es nuevo, eso provocó los Estados Unidos en Ucrania, Egipto y Tunisia. Frances, con mucho respeto, yo no difiero de que la intervención de Estados Unidos pueda estar, porque es que lo hemos visto siempre. Pero las historias que tengo de gente que vive allí, adeptos a la revolución, que conste, adeptos, personas que están de acuerdo con la revolución cubana, es que hay una diversidad y hay también una desigualdad muy cercana a las personas que están allí en Cuba pasando muchas necesidades. Y te voy a dar 2 ejemplos. Y volvemos. Estamos hablando de las posibilidades, de los caldos de cultivo que se cocinan allí. En Cuba, el gobierno es bastante laxo, dejando, por ejemplo, que se hagan negocios que pueden suponer economía informal, etcétera. Vamos a hablar en plata, trasiego de medicamentos, etcétera, porque, o sea, para sobrevivir, el gobierno no ha podido, con todos esos bloqueos, y estamos clarísimos, no ha podido generar riqueza para mantener al país apuntando hacia un desarrollo. Eso se ha limitado, claro, y se limita por razón, y puede ser un efecto dominó igualmente, pero se limita para algunos, no se limita para todos. Me decía este amigo ayer, no todo el mundo puede comprar el carro que quiere, pero circulan muchos carros de una gente de 2 clases, o que tienen dedos amarrados, o son familias. Los hijos talentosos también existen en otros sistemas, no solamente en este. Dedos amarrados con el poder, o los militares
que se han hecho de una estructura económica paralela, por ejemplo, en los negocios. Dice Ricardo Vargas Molina, la revolución no eliminó las clases sociales. Exacto. Y yo no tengo ningún problema, los sistemas no son perfectos. El sistema no tenía por qué ser perfecto. Tengo problema con eso, pero, tenemos que, yo creo que todas esas diferencias y todo esto hay que hablarlo para colocar también en justa perspectiva por qué hay una gente que se tiró a la calle. Hay un pueblo en la calle, hay mucha gente en la calle. Mucha gente en la calle. Entonces, yo creo que no hablarlo no es la receta para nosotros poder establecer cuáles son las posibles razones, que son múltiples y muy complejas, de que Cuba ayer tuviera esta expresión de pueblo. Sí, lo mismo pasa con Venezuela, estoy de acuerdo. Son efectivas las sanciones, pero volvemos. Tenemos que mirar también dónde está el sistema y cómo se está comportando el sistema allí para que estos estallidos se estén dando de esta manera. Y hay una cosa bien puntual, y lo voy a decir sin que me quede nada, y es que los cubanos son los que van a decidir el futuro de Cuba. Y en eso no puede haber, no se le puede negar a nadie que ellos son los que lo van a decidir. No son los gringos, como le dicen ellos. La intervención de Estados Unidos definitivamente no debe ser. No debe ser esa posibilidad. Y lo que ha hecho la intervención de Estados Unidos siempre ha sido empujarlo para tratar de venir a establecer después que vienen a rescatarlo. Y eso estamos claros. Pero yo creo que es bien complejo y que tiene múltiples factores. Esta conversación que yo tuve ayer con este amigo no solamente me sacó de muchas lagunas, y créanme, fue de una persona que reconozco que no solamente me estaba diciendo la verdad para que yo entendiera cómo es que se están cocinando las cosas allí ahora. Es importante para nosotros no dejar de pensar a Puerto Rico dentro del Caribe. Porque este es el Caribe nuestro, independientemente de que lo quieran negar. Nosotros somos caribeños y esos son nuestros hermanos allí. Y son ellos los que tienen que decidir y son ellos los que sabrán cómo van a manejar este asunto. Dice, ¿qué piensas de las palabras de Residente y las expresiones de odio de algunos cubanos? Yari, no las he visto, pero me dicen que habló incluso del asunto del bloqueo criminal, etcétera. El boicot ha hecho mella, claro, el gobierno tiene que hablar con la disidencia. Exacto, José. Realmente estamos de acuerdo, pero con esa disidencia hay que sentarse a hablar. No es posible que tú tengas a un grupo de jóvenes intelectuales desde la cultura, artistas urbanos, etcétera, que se exponen en otras partes, que se están exponiendo en otras partes, como es este joven Hamlet da Bastida en Berlín, estuvo en París. Ese joven tiene problemas con el gobierno cubano desde el 2011. No pudo entrar a Cuba en 4 años. No es posible. Entonces, decir que hay un arresto preventivo. No. La diáspora cubana que salió en los 60 hace presión para que permanezca el bloqueo hace años. Cintia, y si yo te digo que esa premisa era cierta quizás hasta principios de los 90. Lo que hizo Obama y las políticas de Obama con relación a Cuba se lograron porque ya esa derecha cubana, que en efecto hizo mucha presión en Estados Unidos, no tiene el poder que tenía en los años 60 ni en los 70. O sea, hay múltiples razones y situaciones que están ocurriendo allí.
habló del bloqueo y los cubanos no reconocen el bloqueo de Estados Unidos como el problema, sino el bloqueo del gobierno cubano como el único responsable de la situación. Bueno, yo me imagino que habrá cubanos que piensan que el bloqueo no es un problema. Yo, pues, en ese sentido difiero. Yo creo que es un problema. Yo creo que el bloqueo es criminal y ahí están las consecuencias. Y o sea, eso no, nadie se lo inventa, ahí está en la geopolítica, eso está ahí colocado. Eso expresó Residente. Pienso que deben sentarse a hablar todas las partes para que no haya en vano tantas vidas durante su revolución. Puerto Rico y Cuba son de un pájaro las dos alas, así es. Yo también difiero, pero bueno, echarle a la pro-revolución los que protestan es un grave error. Bueno, y vamos a hablar de Díaz-Canel breve porque me quedan 3 minutos. El presidente de Cuba, Díaz-Canel Bermúdez, hizo una expresión a través de la radio cubana, la radio oficial cubana. De hecho, fue a San Antonio de los Baños, allí donde había protestas. Hizo alusión a todo lo que tiene que ver con el bloqueo y llamó contrarrevolucionarios a aquellos que estaban protestando. Yo no voy a decir, de hecho, y no estoy allí, etcétera. Yo no dudo que hayan personas que no están de acuerdo con la revolución. Lo que pasa es que a mí sí me parece un error fundamental del gobierno cubano decir que estas protestas son exclusivamente de contrarrevolucionarios. Porque yo nunca he escuchado a determinadas personas que fueron parte de la revolución y que no están en Cuba hoy. Y cuando digo que son parte, no es que lucharon en Sierra Maestra, sino que vivieron la revolución. Y no hablan mal de la revolución desde el punto de vista de que esa revolución los educó, de que esa revolución los mantuvo como personas que generaron conocimiento allí en su país. Y no están de acuerdo con lo que está ocurriendo en determinados asuntos. Y yo creo que esas diversidades y esas disidencias hay que plantearlas y está ahí. Entonces Díaz-Canel no hablar de en efecto directamente irse a establecer lo que puede estar o lo que le está diciendo la calle en determinadas instancias, como en el caso de los jóvenes de los diferentes movimientos, pues me parece un error fundamental porque, mire, el problema que tiene el gobierno cubano hoy, lo tienen todos los gobiernos del mundo, es que todo el mundo tiene un celular. Edgardo González me preguntaba en el muro de Bonita dónde estaban los videos de la gente gritando libertad. Pues yo se lo envié porque Yusvani Pérez es una periodista que lo estaba reportando en directo. O sea, hay gente, pues, sí, pues que lo establece desde ahí. Y yo creo que lo importante es eso. Es discutirlo. Que tiene un grave... ¿tiene un tostón en las manos? Sí, de hecho, lo tiene. Dice Frances, tienen que reflexionar, Venezuela cometió los mismos errores, tienen que involucrar a esos jóvenes. Exactamente, Frances. Decir que es contrarrevolucionario es jugar el mismo juego comunista versus capitalista, pero a la inversa. Mire, yo cada vez que escucho el asunto de contrarrevolucionarios me da un flashback de Ho Chi Minh o sea, yo no lo puedo ni creer que hablen de esa manera. Pero si todavía están ahí, pues volvemos. Esta generación no está ahí. Construye sus libertades de una manera bien diferente. Pues hay que llegarles a ellos. Y hay que colocarlos de alguna manera en que, ok, ¿cómo es que vamos a construir el país? El país es de todo. Todos los gobiernos deben evolucionar. Eso es una de las grandes cosas, de los grandes desafíos, Ángel Vázquez. El café no los tomamos que tomar pronto en la sede de Bonita Radio. Brindemos por la justicia y la paz.
Así será. Yo me tengo que ir, pero quería hablar del asunto de Cuba desde ahí. Bueno, déjenme decirlo, o sea, porque lo traje al principio para explicar el contexto de la discusión de Cuba. ¿Qué dijo Pedro Pierluisi? El pueblo cubano está en la calle y exige sus derechos. Nos solidarizamos con nuestros hermanos cubanos. Y el pueblo puertorriqueño se une a su reclamo de libertad. Pedro Pierluisi, el gobernador del 32%, diciéndole al mundo que los puertorriqueños se unen al reclamo de la libertad de Cuba. No, pero espérate. Pierluisi, eres ese gobernador. No. Primero, Cuba es un pueblo libre. ¿Verdad? O sea, podemos diferir de los asuntos de por qué el estallido de las protestas, pero Cuba es un pueblo libre y además, usted nos está diciendo que respetan que hay que respetar a los cubanos que están en la calle. ¿Y cuándo van a respetar el gobierno de Puerto Rico a los puertorriqueños y residentes de este país que se tiran a la calle? Que se tiraron a la calle en relación al gobierno de Ricardo Rosselló Nevares y el gobierno que usted representa hoy. Dice el líder del partido que más reprime el país cuando ejerce su derecho a la protesta. Exactamente. ¿Cuándo es que respetan al país cuando se tira a la calle a protestar? Entonces, ¿qué dice? No, es que ustedes piensan que con Pierluisi era, ¿no? ¿Qué dice Luis Fortuño? Luis Fortuño dice: los cubanos, igual que los venezolanos y los nicaragüenses, sufren la miseria y falta de libertad que causa el comunismo. A pesar de la represión, en Cuba valientemente protestaron hoy en las calles. Luis Fortuño, of all people, como dirían en country, el autor de la Ley 7 en un país que es colonia de Estados Unidos. El gobernador que emitió más deuda, 16,000 millones en 4 años, que mantiene a Puerto Rico hoy en la quiebra y en la recesión económica más seria de toda su historia. ¿Cuándo fue que ustedes vieron a Luis Fortuño protestando para sacar a Ricky? En el alegado país libre que dice que él vive. Estoy de acuerdo solamente con Luis Fortuño en que, en efecto, hay protestas en Nicaragua que el Estado reprime. Pero ahí le faltó el datito de no solamente que él vive y él generó un país violento desde el Estado, igualmente que se lo calla Pedro Pierluisi, también tiene que decir lo que significa el bloqueo criminal que le tiene Estados Unidos a Cuba del partido que usted representa, Pedro Pierluisi, Luis Fortuño, el Partido Republicano en Estados Unidos, al que también representa Jennifer González. Pedro habla de la libertad del pueblo cubano y tiene guardias armados en Luma. Ay, Dios, me llevas contigo en el corazón espiritualmente. Venezuela y Nicaragua son gobiernos socialistas. Estados Unidos ha dado la misma receta. Más reprimen a Chile y a Colombia. Exactamente. Del gobierno y del orteguismo hablamos en otro momento, porque ahí sí que tenemos serias diferencias de lo que está pasando allí. En ese alegado gobierno socialista hay para mí 2 caciques y ustedes saben quiénes son. Nos vamos. Recuerden, estamos en Bonita Radio. Vayan a bonitasradio.net. Allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden hacerlo en la Fundación Periodismo 21, en su ATH móvil. Fundación recibe cheques o giros postales, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico, 00919-4000. Además, Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram, Spotify, iVoox y iTunes y YouTube. Allí están todos nuestros programas en podcast y en video.
no se olviden que hoy a las 5 tenemos una buena entrevista con el director ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental. Ya me contarán. Nos vemos. Hasta esta tarde.